Bienvenidos a todos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besmat, que Hashem lo guarde, lo bendiga y le dé siempre salud. Estamos en este ciclo de enseñanzas de las parashiot semanales, de las porciones semanales que tiene la Torá, en el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, en la parashá Shoftim. Antes de comenzar te voy a pedir que nos estés apoyando con un like, con un comentario, que compartas este video a tus familiares, a tus amigos, en las redes sociales. De esta forma, como siempre decimos, vas a estar siendo parte de la difusión de la luz de la Torá y los 7 principios universales para todas las naciones. Shoftim quiere decir jueces. Los invito entonces a leer la Torá en el libro de Devarim, en el capítulo 16, versículo 18. Deberás asignar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem tu Elohim te dará para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. La parashá empieza Shoftim be Shotrim, o sea, jueces y policías. Fíjense, estas dos palabras en hebreo se escriben casi con las mismas letras, tanto Shoftim, que quiere decir jueces en plural, y también Shotrim, que quiere decir policías. Esto quiere decir que estos están unidos con un propósito. Tanto los jueces, que están para juzgar si alguien se porta mal o si alguien transgrede o para dictar alguna ley. Los policías están para qué? Para cuidar. Los policías están para cuidar que las personas cumplan esas leyes que luego pueden ser juzgadas por quién, por los jueces. La instrucción que hay acá en la Torá, en esta porción semanal, que se conforme, que se haga un sistema judicial adecuado para el pueblo de Israel. Por eso el versículo dice: en todas las ciudades pondrás jueces y policías. Yo en la traducción de la Torá en hebreo dice: en los portones de cada ciudad, en los portones pondrás jueces y policías. Ahora, esto que trae la Torá para el pueblo de Israel, de crear corte de justicia, de un sistema judicial que sea confiable, que no sea corrupto, y trae un montón de leyes, la Torá, cómo debe ser un juez, qué cantidad de personas en una ciudad para que tengan una corte de justicia, un Beidim. Todo eso es para el pueblo de Israel. Para nosotros que somos noágidas, ¿qué enseñanza podemos sacar de esta parashá? Sabemos que la Torá tiene un mensaje divino, siempre lo decimos, y es para todos los tiempos. Y es para todos, no solamente para el judío, sino también para el no judío. Pero tenemos que saber dividir para no equivocarnos, para no estar robando identidad, para hacer lo que nos corresponde a nosotros como no judíos, qué parte nos toca y qué parte no nos toca. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de esta parashá Shoftim? Es que nos recuerda que nosotros en las leyes, en las 7 leyes universales que Dios le dio a Noaj, que primero le dio a Adán 6 y luego agregó una más después del diluvio, después del Mabul, que rectificó nuevamente esas leyes que le dio a Noaj, con Moshe, en la entrega de la Torá también fueron rectificados los 7 preceptos universales para todas las naciones. Entonces en esas 7 leyes encontramos Dinim, que es Dinim, crear cortes de justicia. Imagínense un mundo que no tenga corte de justicia, que no tenga justicia, que no tenga un poder judicial. Imagínense una nación que no tenga un sistema judicial. Todos los países desarrollados tienen una corte, tienen un sistema judicial, porque si no sería un caos el mundo. Entonces se sostiene el mundo por una de las 7 leyes universales, que es que las cortes de justicia, un sistema judicial, que todas las leyes que hay en los países derivan de ¿qué? De los 7 preceptos universales. De no robar, no asesinar. ¿Qué fuese de este mundo si no hubiese sistema judicial, si no hubiese una corte judicial? Sería un caos total. En este momento estamos viviendo quizás una exacerbación de todo lo que es maldad, de todo lo que es corrupción, y también atraviesa al sistema judicial. Por ejemplo, en este país donde yo estoy, que es Argentina, está muy corrupto todo lo que es el sistema político y también el sistema judicial. Pero así todo trae un equilibrio y en todo el mundo pasa esto. Imagínense si no hubiese nada de leyes,
¿Cómo estaría el ser humano? Nadie respetaría nada. Así con cada sistema judicial que tiene cada país. Fíjese cómo está la gente. Imagínense sin ninguna ley, que no haya leyes, que no haya jueces, que no haya policías. Sería todo un desastre. Sería un caos verdadero. Por eso Dios nos ordena, Dinim, que tengamos y creemos corte de justicia. Podemos citar a Sedom, que fue destruida. ¿Por qué? Porque no se cumplía ninguna ley en esas ciudades. Sedom, cuando uno dice Sedom, cuando la Torá dice Sedom, o los sabios explican en algunos libros y dicen Sedom, está hablando de 5 ciudades, que se conoce como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, cuando vienen los ángeles y le anuncian a Abraham que van a destruirla, que Abraham quiere intervenir por esas ciudades, está hablando de esto, Sedom. En esas ciudades no había leyes, o las leyes estaban tan torcidas que los jueces siempre tiraban para el lado del mal en vez de para el lado del bien. Era tal la corrupción que había, que se castigaba al que quería hacer el bien y se premiaba al que hacía lo malo. Al revés. Y eso es lo que no tenemos que llegar. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en qué, en cumplir las leyes que ayer nos mandó, las 7 leyes universales, para enseñarlas a nuestros hijos, para que seamos mejores personas y para que cada sistema judicial en el mundo empiece a ser limpiado, que se limpie de la corrupción, que cada vez lleguen hombres con más valores, con ética, con los mandamientos que ayer nos puso y sean verdaderamente sistemas de justicia que ordenen a la sociedad y que sean sin corrupción. ¿Para qué? Para que todos nos podamos elevar espiritualmente. Y Dinim es una misbah muy importante, es un precepto muy importante. De Dinim también aprendemos lo que es la justicia social, hacer actos sociales, darle también al que precisa. Hacer justicia social, de eso se trata. Pero todo esto lo tenemos que estudiar en las 7 leyes noágidas. Volviendo a la Parashá Shoftim, para extraer un mensaje más global para todos nosotros, vamos a ver que ahí la Torá dice, pondrán en los portones de cada ciudad jueces y policías. Y si volvemos para atrás en la Torá, en la Parashá que antecede a Shoftim, que es la Parashá Re'eh, que ya la vimos, que les recomiendo que ustedes la puedan buscar en nuestro canal y la puedan ver también, y aclarar que si bien las Parashá son semanales y se mueven con una energía semanal, el mensaje que tiene no solamente es para esa semana, sino que para cualquier momento de la vida de cada ser humano. En la Parashá Re'eh vemos la advertencia que da Moshe contra los falsos profetas, esta advertencia que hace Moshe en el capítulo 13 contra los falsos profetas, que dice, si se levantan de en medio de ti algún profeta y dice, sigamos otros dioses y hace milagros y detiene el sol, y te dice que hay que cambiar algo de la Torá, que no le creas, que son falsos profetas. Pero se levanta ¿de dónde? De en medio de ti. ¿Por qué dice de en medio de ti? Los sabios dicen que cada uno de nosotros somos un pequeño mundo y que dentro nuestro está todo el universo, está todo el mundo. Y cuando la Torá dice de en medio de ti, está hablando de qué? De que se levantan dentro tuyo fuerzas, que se levantan dentro tuyo, que te quieren desviar del camino, te quieren desviar del propósito que Hashem tiene para vos, que Dios tiene para nosotros. Entonces ahora vamos a ver, cuando la Torá dice en este versículo que leímos, que deben designar jueces y policías. Y estos jueces y policías tienen que estar ¿dónde? En los portones de la ciudad. Entonces los sabios dicen, ¿qué quiere decir ahí con jueces y policías? Y que los pondrás en tus portones. ¿De qué portones está hablando la Torá? ¿De qué portones habla? De los físicos y también de los portones espirituales. Y esos portones espirituales que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos portones que debemos poner jueces y policías. ¿Y esos portones cuáles son? Los orificios que tiene nuestro rostro. Para cuidar el alma de la persona, para cuidar nuestra alma, debemos poner ¿qué? Jueces y también policías, ¿dónde? En las ventanas, en los portones del alma, que son 7, igual que los 7 preceptos universales. Son 7 portones que son los 2 orificios de los oídos, los ojos, los 2 orificios de la nariz y la boca. Estos 7 portones que tiene el alma, que tenemos que ponerle ahí un cuidado. Eso quiere decir, los sabios,
que cuidemos lo que entra a nuestra alma. Por esas puertas, por esos portones, se alimenta el alma. Entonces, ¿dónde está el alma? ¿Dónde es el palacio del alma? Es en el cerebro. El alma está en el cerebro. Y los portones del alma son estos orificios que tenemos en la cara. Rostro en hebreo es panim. Y para decir interior se dice penim. O sea, el mismo yor, es la misma raíz. El rostro de la persona refleja ¿qué? Lo que hay en el interior de él. ¿Qué es el alma? Entonces los jueces deben juzgar y los policías deben cuidar que se cumpla lo que dicen los jueces. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar nosotros. De cuidar de que no entre idolatría, de que no entren falsos profetas, de no darle lugar a la mala inclinación, de no ver cosas que nos perjudiquen a nuestra alma, todas las cosas negativas, todas las cosas malas, todas las cosas que nos hacen daño a nuestra vida, no escucharla, no mirarla. El olfato tiene que ver con el enojo, no enojarse por cualquier cosa. Y lo que hablamos, las cosas que decimos, no debemos mentir, que nuestra palabra sea verdadera, no hablar chisme, tampoco escuchar chisme. Entonces, todos esos portones que hay que poner, policía, que cuiden lo que entra, que entre Torah, que entre un mensaje de la Torah. Escuchar y ver y hablar cosas que nos edifiquen, de los preceptos universales que nos corresponden también, hablar de eso, escuchar de eso, alimentarse de cosas buenas, de buenas acciones. Entonces, ese es el mensaje que nos trae esta porción semanal de la Torah, que tengamos corte de justicia, que cumplamos la ley civil, también las leyes de Dios, los 7 preceptos universales, los Noah Kidah, los 613 mitzvot, mandamientos, los judíos, y que tengamos atención, que tengamos mucho cuidado, y que pongamos jueces y policías en los portones de nuestra alma, que es nuestro rostro, en los ojos, en los oídos, la nariz y la boca. Que Hashem el Ben Yosea los bendiga a todos, también a su familia. Le pedimos una vez más que si no lo han hecho, que se suscriban, que nos den un like, que nos apoyen, que se difunda este canal, lo compartan en las redes sociales, con amigos, con familiares. Entonces, le damos las gracias a Hashem por esta enseñanza de la Torah y nos vemos en la próxima para allá.